Dadas las características de los microorganismos, para poder estudiarlos resulta necesario poder cultivarlos en condiciones de laboratorio. Para lograr ello, se requiere por un lado de factores nutricionales que satisfagan las necesidades de crecimiento y mantenimiento de los microorganismos. Sin embargo, ello no es suficiente, ya que se requiere además de factores ambientales que provean de las condiciones físicas necesarias que influencian el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, en condiciones de laboratorio, los medios de cultivo proveen de los nutrientes que los microorganismos requieren. Estos nutrientes son provistos en cantidades mayores a las que los microorganismos pueden hallar en condiciones naturales. Las condiciones de crecimiento, dependiendo del tipo de microorganismo, está influenciada por los factores ambientales tales como pH, temperatura, luz, potencial redox y oxigenación. A continuación, se analizará cómo se manejan el suministro de nutrientes y las condiciones de crecimiento para los microorganismos en el laboratorio. Se define a medios de cultivo como el conjunto de sustancias nutritivas que permiten el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos. Estas sustancias son brindadas en cantidades mayores a lo que los microorganismos pueden hallar en condiciones naturales y se brindan además en cantidades precisas. Un medio de cultivo está constituido por una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y sales minerales. Otros constituyentes que no siempre están presentes son factores de crecimiento, indicadores de pH, inhibidores y solidificantes. A continuación, se analizarán cada uno de los constituyentes que forman parte de los medios de cultivo. Los dos macronutrientes más importantes que brindan los medios de cultivo a los microorganismos son el carbono y el nitrógeno. El carbono aporta esqueletos carbonados para la formación de materiales celulares. A través del catabolismo de estos compuestos, se suministra además energía. En un medio de cultivo, este elemento puede ser brindado en forma orgánica a través del agregado de algún hidrato de carbono, o bien se puede brindar como una fuente inorgánica como el dióxido de carbono que el microorganismo tomará directamente del medio ambiente. En cuanto al nitrógeno, este elemento participa de la formación de materiales celulares, tales como proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas. Como en el caso del carbono, existen dos fuentes principales: la fuente orgánica a través del suministro de proteínas, aminoácidos y bases nitrogenadas, o fuentes inorgánicas como son las sales de nitrógeno y el nitrógeno atmosférico que el microorganismo tomará directamente de la atmósfera. Los elementos son agregados al medio de cultivo como soluciones de sales inorgánicas y por lo tanto son fuente de macro y micronutrientes que los microorganismos emplean para la formación de material celular. Algunas sales, como el carbonato de calcio y el fosfato ácido de potasio, actúan como buffer, las que mantendrán por el periodo de cultivo un pH constante. La solución salina estándar de Winogradsky es una solución particular que se emplea para el cultivo de microorganismos de suelo, ya que brinda los macro y micronutrientes en cantidades precisas para el desarrollo de este tipo de microorganismos. Los medios de cultivo pueden presentar en su composición otras sustancias tales como los indicadores de pH. Este tipo de sustancias hacen cambiar la coloración del medio de cultivo producto de un descenso del pH como consecuencia del crecimiento microbiano. También pueden presentar sustancias inhibidoras, es decir, aquellas sustancias que van a inhibir el desarrollo o crecimiento de otros microorganismos en favor de los que nosotros queremos hacer crecer. Como ejemplos de sustancias inhibidoras se pueden mencionar colorantes, tales como el cristal violeta, la eosina, o también pueden ser antibióticos como la streptocina, la vancomicina. También se pueden agregar metales pesados. Por último,
Si lo que se desea es preparar un medio sólido o semisólido, es necesario agregar agentes solidificantes, tales como la gelatina, el agar-agar o el sílico gel. Este último es empleado en el cultivo de microorganismos de suelo. Una cuestión a tener en cuenta es conocer cuáles son los requerimientos que los microorganismos tienen en cuanto a las condiciones ambientales que afectan su crecimiento y desarrollo. En el caso de los microorganismos fotótrofos, por ejemplo, estos requieren de luz para su crecimiento, por lo que este factor ambiental es brindado en cámaras de cultivo que están provistas de fuente de luz. En cuanto a la atmósfera de crecimiento que se deberá de brindar, esto dependerá del tipo de microorganismo con el cual se trabaje. Si el microorganismo es anaeróbico, se emplean recipientes especiales que aseguran un ambiente libre de oxígeno, como son las denominadas jarras de anaerobiosis. Tal es el caso mostrado en la figura 1. En el caso de los microorganismos que requieren oxígeno durante el periodo de cultivo, se procede a la agitación de los mismos cuando estos se hacen crecer en medios de cultivo líquido, tal como se observa en la foto número 2. Para el estudio de los microorganismos y el empleo de los medios de cultivo más apropiados en el laboratorio, estos pueden ser clasificados siguiendo diferentes criterios. Un mismo medio de cultivo puede ser clasificado de diferentes maneras. Si se tiene en cuenta su composición, es decir, cómo están conformados en cuanto a los constituyentes que incluyen, estos pueden ser clasificados en naturales o artificiales. Los medios de cultivo naturales pueden ser a su vez de origen animal, como la leche o la carne, o de origen vegetal, como es el caso del mosto de Malta, el agua de levadura, la papa, la zanahoria, etc. Por su parte, los medios de cultivo artificiales son clasificados como químicamente definidos cuando se conoce la cantidad exacta de cada uno de los constituyentes que hay en el medio de cultivo, o pueden ser mixtos si están constituidos por sustancias químicamente definidas y sustancias naturales. Si se tiene en cuenta la naturaleza física del medio de cultivo, estos pueden ser líquidos o sólidos. Los primeros se distribuyen en tubos de ensayo o en Landmeyer, como se muestra en la figura 3 de la siguiente diapositiva. En este tipo de medio de cultivo, el crecimiento se manifiesta por el enturbiamiento, formación de velo o cambio de color del medio de cultivo, como se señala con las flechas. En el caso de los medios de cultivo sólidos, como se muestra en la figura 4 de la siguiente diapositiva, estos se distribuyen en tubos en Landmeyer para luego ser transferidos en forma séptica a una placa de Petri. En estos últimos, el crecimiento de los microorganismos se manifiesta por la formación de colonias o estrías de crecimiento. La clasificación de los medios de cultivo según su función tiene en cuenta el tipo de flora microbiana que se puede desarrollar sobre el mismo. Según este criterio, estos pueden ser generales, diferenciales o selectivos. Los medios de cultivo generales son aquellos que permiten el desarrollo de una amplia y variada flora microbiana. El crecimiento de los distintos microorganismos se manifiesta a través del desarrollo de colonias de diferentes aspectos, tal como se muestra en la siguiente diapositiva. Los medios de cultivo diferenciales se caracterizan porque, debido a su composición química, las colonias de los distintos géneros bacterianos que crecen sobre el mismo adquieren diferentes aspectos. Ejemplos de este tipo de medio de cultivo se muestran en las siguientes figuras. La figura 5 muestra el medio de cultivo conocido como agar levadura manitol con agregado de rojo Congo. Este medio de cultivo se emplea para el recuento de rizobios de un inoculante y a la vez permite distinguir de otro tipo de microorganismos los que se conocen como contaminantes. Por su composición química, en este medio de cultivo crecen tanto rizobios como estos otros microorganismos. Sin embargo, el desarrollo de los rizobios se observa como colonias pequeñas de bordes definidos y de color rosado pálido. En cambio, aquellos microorganismos que no son rizobios, pero que se encuentran en la muestra de inoculante, también desarrollan sobre la placa
pero las colonias adquieren del medio de cultivo el colorante rojo Congo y por lo tanto se observan de este color. La figura 6 muestra otro ejemplo de medio de cultivo diferencial, que es el medio de cultivo conocido como Kimby. Este permite diferenciar el crecimiento de la bacteria conocida como Pseudomonas fluorescens. Este medio se caracteriza porque además de brindar los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano, presenta en su composición química glicerina y una adecuada concentración de fosfato que favorecen la producción de pigmentos y estimulan la producción de fluoresceína. Se considera un resultado positivo cuando al observar las colonias bajo la luz ultravioleta, es decir, a los 260 nanómetros de longitud de onda, las colonias están rodeadas de un pigmento de color amarillo o amarillo verdoso fluorescente que las rodea y se extiende en muchos casos por el medio de cultivo debido a los fenómenos de difusión. Por último, los medios de cultivo selectivo son aquellos que permiten el crecimiento de ciertos microorganismos, pero a la vez inhiben el crecimiento de otros. Para seleccionar el microorganismo o grupo de microorganismos que interesa hacer crecer en un medio de cultivo, se puede proceder de dos maneras diferentes. Dependiendo del microorganismo, una manera de hacer selectivo un medio de cultivo es por el agregado de los nutrientes específicos que requiere dicho microorganismo y no puede ser empleado por otro microorganismo. La figura 7 muestra el ejemplo del medio de cultivo para el crecimiento del grupo funcional denominado celulolíticos. Este grupo microbiano hace uso de la celulosa como fuente de carbono y energía. Por lo tanto, se incluirá en el medio de cultivo una tira de papel de filtro. La fuente de nitrógeno se provee a través del agregado de una sal inorgánica de nitrato o amonio, ya que si se agregara una proteína, por ejemplo, se estaría aportando no solo nitrógeno, sino también carbono, y de esta manera favoreciendo el desarrollo de otros microorganismos que no son celulolíticos. La otra forma de hacer selectivo el medio de cultivo es por el agregado de sustancias inhibidoras. El ejemplo presentado en la figura 8 muestra el medio de cultivo para el crecimiento de bacterias coliformes conocido como Agar bilis rojo-violeta. Este medio de cultivo se caracteriza por la presencia simultánea de dos sustancias, el cristal violeta y las sales biliares, que aseguran la inhibición del crecimiento de bacterias gram positivas. Recordemos que los coliformes son bacterias gram negativas. A su vez, la fermentación de la lactosa da lugar, por un lado, a la formación de ácido que hace virar a rojo el indicador que presenta el medio de cultivo, y por otro, a la precipitación de las sales biliares alrededor de las colonias. Las colonias, por lo tanto, presentan un color rojo púrpura y aparecen rodeadas de una franja rojiza. Una vez que los medios de cultivo han sido preparados, estos deben ser distribuidos en forma conveniente antes de su esterilización, según el fin que se les dará. La distribución en estría o pico de flauta se emplea para el mantenimiento de cepas. Para este tipo de distribución se agrega a cada tubo de ensayo un volumen de aproximadamente 7 mililitros de medio de cultivo, y una vez esterilizado y sacado de autoclave, estos se enfrían en forma inclinada de manera que se forme una superficie adicional de medio de cultivo sobre la cual podrá crecer con posterioridad un determinado microorganismo. Si se emplea la distribución en punción, se agrega a cada tubo de ensayo un volumen de aproximadamente 15 mililitros de medio de cultivo. Estos tubos, luego de esterilizado, se enfrían en forma vertical a diferencia de los que ocurren con los tubos en estría. Este tipo de distribución tiene dos posibles usos. Uno de los usos de este tipo de distribución es para realizar la siembra en profundidad tal como se muestra en la figura 9. En este caso, se inocula con el microorganismo toda la longitud del medio de cultivo contenida en el tubo de ensayo, para lo cual se emplea un anza en punta. Este tipo de siembra se realiza para establecer en forma preliminar la relación que el microorganismo sembrado tiene en cuanto al oxígeno.
Si éste crece en la superficie, se puede considerar que el mismo es aerobio. Si crece en el fondo del tubo, es de tipo anaeróbico, mientras que si crece a lo largo de todo el volumen del medio de cultivo, se considera que el mismo es de tipo anaerobio facultativo. Observa en la figura 10 que el desarrollo microbiano se manifiesta en forma localizada según lo mencionado anteriormente. Este tipo de distribución se emplea además para preparar cajas de Petri. Como muestra la figura 11, el operador, en un ambiente estéril, agrega medio de cultivo, previamente fluidificado, a una caja de Petri también estéril. Con posterioridad, el operador procederá a la siembra o cultivo de microorganismos. Finalmente, si se desea preparar medios de cultivo en el laboratorio, se puede proceder de dos maneras diferentes. Una de ellas es agregando cantidades precisas de sustancias orgánicas o inorgánicas puras a un volumen de agua determinado y siguiendo un protocolo de preparación. En esta diapositiva se muestran los constituyentes del medio de cultivo denominado agar nutritivo y las cantidades requeridas de cada una de las sustancias para preparar un litro de este medio. Observe además que se especifica el pH que debe alcanzar dicho medio de cultivo. Si luego de la preparación no se alcanza dicho pH, entonces se corrige el mismo agregando una solución ácida o básica según sea el caso. La otra forma de preparar medios de cultivo en el laboratorio consiste en utilizar preparaciones comerciales elaboradas por laboratorios específicos. Estas preparaciones se conocen como preformuladas, ya que contienen todos los constituyentes en las cantidades requeridas, pero se venden en forma deshidratada. Estos medios se reconstituyen con agua destilada según las indicaciones del marbete. Para resumir, en este video hemos visto algunas de las cuestiones que tienen que ver con el cultivo de los microorganismos. Si se desea desarrollar un microorganismo o grupo microbiano en el laboratorio, es necesario conocer previamente algunas cuestiones de la fisiología del microorganismo para seleccionar las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo. Algunas preguntas que nos podríamos hacer tienen que ver con la categoría nutricional que presenta el microorganismo, es decir, qué fuente de carbono y energía emplea, qué formas de nitrógeno puede utilizar el microorganismo. También es necesario saber si los microorganismos requieren suplementos adicionales, qué relación tienen en cuanto al oxígeno, la temperatura y el pH, entre otras preguntas. Si se conoce la fisiología del microorganismo, se puede saber cómo cultivar dicho microorganismo en el laboratorio.